Estamos en Alar del Rey, en la provincia de Palencia, desde donde vamos a comenzar nuestro recorrido. Trazar la ruta del canal es sumergirse en las aguas de la historia que nos lleva. Y si ciertamente el canal no llega hasta el mar, también es cierto que una Castilla sin mar un día fue dueña de los océanos. En su espléndido libro, Castilla en Canal, el escritor Raúl Guerra Garrido dice una frase que no deja de darme vueltas. Dice, Castilla quiere decir tierra de castillos. Y su canal fue su castillo más insólito, majestuoso e intencionado. Un castillo que movilizara sus someras y escasas aguas para hacerlas navegables y alcanzar así, ya embarcados, la mar de sus ancestros. Bueno, Raúl, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien. Por acudir a nuestra llamada. Bueno, faltaría más. Es que tu libro, una vez leído, te arrastra, no puedes por menos decir, esto yo tengo que recorrerlo también un día. ¿A ti qué te impulsó? Bueno, pues la verdad que la misma sensación, pero antes de escribirlo. Claro. Yo creo que era como un desafío, ¿no? Cuando cruzas por carretera el canal, solo ves un letrero que pone obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Bueno, pero hay mucho más, ¿no? Verdaderamente es una obra de ingeniería hidráulica, pero para mí es después de descubrirlo andando, es la gran epopeya civil, o sea, de obra cívica, por lo tanto civilizadora, del siglo XVIII, de la Ilustración. La idea de los ilustrados era poner en pie Castilla, volver a que fuese el granero de España y sacarlo al mar, ¿no? Y entonces el canal es una vía de navegación para salir al mar. Y oye, ¿y tu libro ha servido también de acicate para que, bueno, toda esta zona del canal hayan tomado conciencia y hayan dicho, bueno, esto hay que conservarlo, hay que mejorarlo, porque claro, son verdad, mucho tiempo de canal y eso ha tenido que sufrir mucho deterioro. Hombre, yo creo que el libro sí que fue, es verdad, fue como un revulsivo y sí que es verdad que empezando por la misma Confederación Hidrográfica del Duero, pues se lo tomó más en serio, las diputaciones. Es que antes yo creo que ni figuraba en las guías de las juntas autonómicas como guía, como un paseo turístico, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que lo verdaderamente que puede cuajar es su naturaleza de senda, de peregrinaje laico, el cruce con el peregrinaje sagrado y el peregrinaje, de recorrer la Ilustración. No se tiene muchas veces la oportunidad de volver a un siglo pasado, ¿no? Es la máquina del tiempo y hacer el canal es pasearse por el siglo XVIII y por las luces concretamente, ¿no? El 25 de septiembre de 1759, a base de pico y pala, se iniciaron las obras del ramal del norte aquí, en Alar del Rey. Fundada en 1657, debe su existencia a la construcción del canal. Alar, por tanto, nació y creció con él y hoy es la única villa de repoblación que sobrevive. Algunas fuentes dicen que el epíteto del rey se debe al rey Carlos IV, quien ordenó poblar el curso del canal y dar a Alar el título de villazgo. Es un pueblo tranquilo, de calles amplias y limpias, algo solitarias todavía a esta temprana hora. Su iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, de estilo neorrománico, en el centro de la ciudad, fue construida en el siglo XIX debido al gran aumento de población que se dio una vez que comenzó la navegación por el Canal de Castilla. La torre del campanario se debe al arquitecto palentino Jerónimo Arroyo y fue construida con posterioridad. Descansa sobre 3 arcos con capiteles que dan acceso a la puerta principal. Aquí, en el estrecho de Nogales del río Pisuerga, junto a un parque, la carretera y la vía del ferrocarril, comienzan la historia y la aventura del canal. En una de las orillas de este bellísimo paraje natural que forma el río Pisuerga a su paso por esta localidad, nace el Canal de Castilla.
De aquí es de donde toma el agua. A unos 200 metros, en el que se conoce como Puente de la Coneja, se encuentra la primera retención y algo más abajo, la dársena. Ambos fueron y son uno de los enclaves más importantes del Canal de Castilla. Esta dársena fue probablemente la más concurrida durante el tiempo en que estuvo activo el canal, pues era el destino último de la mayoría de las barcazas que transportaban las mercancías producidas en las riberas de los tres ramales. Además de la enorme riqueza histórica de los pueblos ribereños, el Canal de Castilla ofrece una gran cantidad de posibilidades deportivas y de ocio. En este sentido, uno de los eventos más importantes lo encontramos también en las proximidades de Alar del Rey. Aquí, anualmente, cada 15 de agosto y organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas, tiene lugar una famosa competición, el Descenso Internacional del Pisuerga en Piragua. Declarada de interés turístico nacional. Unos 200 palistas y alrededor de 170 embarcaciones recorren una vez al año los 17 kilómetros que separan el puente de Olleros del de Alar del Rey. La fiesta concluye con una comida campestre en los campos del Soto, en este caso la degustación de una singular paella. El ramal del norte dispone de 24 esclusas a lo largo de los 75 kilómetros que separan Alar del Rey de Ribas de Campos. La primera está en el barrio de San Vicente, todavía en el término municipal de Alar del Rey. Es ovalada y de un solo salto. Junto a ella todavía podemos ver las ruinas de una antigua central hidroeléctrica. Un kilómetro y medio aguas abajo, la esclusa número 2 de este ramal del norte nos sitúa en San Quirce, un pequeño barrio de casas de barro y piedra con el encanto de las antiguas ventas de Castilla la Vieja, con una iglesia parroquial dedicada a San Miguel de estilo románico del siglo XII. Desde esta ermita dedicada al Cristo, de románico tardío, situada en un cerro próximo al pueblo, el inmenso panorama nos ofrece una de las vistas más extensas del paisaje del canal. Al fondo, la montaña palentina y a su derecha, la histórica Peña Amaya, en la actual provincia de Burgos, una atalaya que albergó una de las míticas ciudades cántabras poblada por los antiguos blendios. Visto a lo lejos, bañado por el sol, el canal ofrece un espejismo, una larga cinta plateada que fertiliza la vega. En apenas un kilómetro nos encontramos en la esclusa 3. Y aquí, en la cuarta, ya en Herrera de Pisuerga, encontramos un par de casas de turismo rural y una central eléctrica hace ya mucho tiempo en desuso, pero recientemente restaurada para que viajeros y turistas puedan descubrir cómo funcionaban estos viejos ingenios. Seguimos la trayectoria del canal por el camino de Sirga, rebasando las esclusas 5 y 6, separadas por poco más de 1 kilómetro. En esta última se ha recuperado una de las casas del esclusero y se le han puesto las compuertas, adaptándola para la navegación, pues hasta ella llega la embarcación de recreo Marqués de la Ensenada, que parte del embarcadero de Herrera de Pisuerga. Un lugar idóneo para hacer un alto en la ruta del canal. Aquí, el viaje al pasado se hace más intenso. Los romanos permanecieron largo tiempo en Herrera. La llamaron Pisoraca.
En el exterior del aula arqueológica se representa una calzada con biliarios que, además de la distancia entre dos puntos, nos dicen qué emperador gobernaba en la época. Sucesivas excavaciones han revelado vestigios arqueológicos que dan testimonio del paso de la Legio IV Macedónica dentro del periodo de las guerras cántabras por esta ciudad palentina. El aula muestra réplicas de cerámica romana. También los juegos que abundaban en las tabernas, como tres en raya, pavas o dados. A diferencia de otras ciudades palentinas, ciudades de meseta, Herrera de Pisuerga nos avisa con sus empinadas cuestas de la proximidad de la montaña. Su plaza mayor, típica castellana de soportales, conserva un buen número de edificios antiguos. La ciudad, cuyo conjunto urbano fue declarado de interés cultural en 1990, se conformó como burgo durante la Edad Media. De las antiguas puertas de la muralla de la villa solo se conserva esta, la Puerta Nueva. Esta puerta es una construcción extraordinaria de mediados del siglo XVI y ahora, restaurada, podemos contemplarla en todo su esplendor. En su muro exhibe el escudo de la familia Fernández de Velasco, adornado con la Orden del Toisón de Oro, de la que, por cierto, también fue miembro el Marqués de la Ensenada, primer ideólogo e impulsor del canal. La cara interior presenta una hornacina con la imagen de la Virgen de la Piedad en piedra. En el siglo XV y durante varias fases se construye la parroquia de Santa Ana y en el XVIII la ermita de la Piedad. De origen medieval, pero la fábrica que contemplamos es del XVIII. Y entre 1900 y 1902 el artista palentino Mariano Lantada decoró los muros de la ermita con pinturas que recrean los dolores de la Virgen. El resultado, cuando uno lo ve por primera vez y traspasa esa puerta, es de asombro, es bellísimo. Hay una calidad cromática en toda la ermita que nos deja realmente sorprendidos. Antes de continuar camino, visitamos el Parque de Herrera, situado a orillas del río Burejo. En el centro se encuentra la Puerta de Aguilar, torreón reconstruido del siglo XVI que formaba parte de la muralla, y junto a él el zoo municipal, dedicado principalmente al mundo de las aves. Ya a la salida de la ciudad nos encontramos con este particular monumento al cangrejo. Aquí se instauró en 1972 el Festival del Cangrejo, un festival gastronómico que ha alcanzado especial relevancia en la zona. Muy cerca de Herrera se encuentra la Presa del Rey, punto en el que se cruzan el río Pisuerga y el canal. Podríamos decir que son las presas las que amansan al río y permiten el fluir tranquilo de las aguas que surcamos. La Presa del Rey hizo necesaria, para impedir la inundación del canal por las aguas del Pisuerga, la construcción de la segunda retención, conocida como la de San Andrés. Este complejo hidráulico tiene más de 200 años. Todavía sigue cumpliendo su función dentro de la historia y la vida del canal. Sus dos casetas rectangulares y un puente de 3 arcadas para facilitar la comunicación de los dos márgenes se puede ver desde la carretera. Aquí existe un área de descanso, un centro de interpretación en lo que fue la casa del barquero, donde uno puede enterarse de la historia del Canal de Castilla desde el siglo XVIII, y un embarcadero donde embarcarnos en el Marqués de la Ensenada y darnos un paseo disfrutando del paisaje y de las especies protegidas que lo pueblan.
Es un espacio ideal para disfrutar del Canal de Castilla. Aquí, al igual que en Nalar, existen centros deportivos y de ocio que ofrecen opciones para disfrutar de la naturaleza. Como piragüismo, o paseos en bicicleta, o a caballo. A poco más de 1 kilómetro se encuentra la esclusa número 7 y las ruinas del Batán del Rey, por el que toma el nombre la zona. Aunque no entraba dentro de los planes de uso del Canal de Castilla, el aprovechamiento industrial se convirtió en uno de los más importantes y rentables. Aquí, en la esclusa número 7, aprovechando la fuerza motriz del agua, se estableció una fábrica de cueros, el Batán del Rey, de la que todavía vemos lienzos de sus muros en pie. Este batán comenzó a funcionar en 1793 y aquí se formó otro de los pequeños pueblos que nacieron al amparo del canal y en el que llegaron a vivir más de 15 familias. Desde el camino de Sirga, completamente llano, podemos ver los pequeños pueblos que quedan a un lado de la carretera que conduce a Valencia. Encontramos la esclusa número 8 sin pretil a ambos lados del puente. La distancia entre esclusas en este tramo del canal es pequeña. Enseguida encontramos este viejo edificio, que en su día albergó una fábrica de harinas y una pequeña central eléctrica que suministraba de energía a la fábrica y a la pequeña población que se había establecido alrededor de la fábrica. Hoy día ya no está la fábrica, pero la central eléctrica sigue funcionando. El canal entra muy brevemente en la provincia de Burgos. La esclusa 10, en Castrillo del río Pisuerga, se encuentra en territorio burgalés, pero lo abandona enseguida para entrar de nuevo en Palencia. Frente a este páramo está la iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Olmos de Pisuerga, un pequeño municipio perteneciente al Ayuntamiento de Herrera, cuya única institución política se reduce en la actualidad a una junta vecinal, y en el que se encuentran las esclusas 11 y 12. Al llegar a la esclusa número 13, en el término municipal de Naveros de Pisuerga, además de su molino, hoy en estado de ruina, acequias, páramos y choperas nos dan la bienvenida. En esta localidad, muy cerca ya de Melgar de Fernamental, se levanta una iglesia románica y gótica en honor de San Martín de Tours. Y este monumento pretende rendir un pequeño pero orgulloso homenaje a la vida de la mujer rural. La pieza de Román García se erigió en el año 2006. Naveros es frecuentada por caminantes que hacen la ruta del canal a pie. Aquí el ocio se comparte con el silencio, con la quietud de las aguas mansas y con el deporte de la pesca. Una vez rebasada la esclusa 14 en San Llorente de la Vega, el camino, nuevamente en Burgos, nos ofrece algunos kilómetros de vía verde, junto a magníficos páramos que continúan invitándonos a la práctica del senderismo o al sencillo y tranquilo paseo. Por si fueran pocos los encantos que vamos a encontrar en el viaje por el Canal de Castilla, en Melgar de Fernamental encontramos además una espléndida casa rural donde Inmaculada nos obsequiará con un delicioso bizcocho y Tomás Sánchez
nos dará un paseíto en este carro tirado por este hermoso ejemplar de yegua hispano-bretona que responde al nombre de Percha. ¿Qué les parece? Melgar de Ferramental conserva un valiosísimo patrimonio histórico-artístico encabezado por este majestuoso edificio renacentista que hoy alberga al ayuntamiento y la monumental iglesia de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVI según el modelo gótico tardío. El nombre de Melgar podría tener origen celta, hebreo, romano o visigodo. No hay consenso al respecto. La primera documentación escrita pertenece a la repoblación de la villa bajo el dominio de Fernán de Armentález, allá por el año 950. La industrialización llega a la villa en el siglo XVIII. En 1768, el prior del Consulado del Mar y regidor de Burgos, Antonio Tomé, establece aquí la Real Fábrica de Curtidos a la Inglesa, que pronto alcanzará una importante y merecida fama en toda España, gracias, entre otras cosas, a las posibilidades comerciales que ofrecería algún tiempo después el Canal de Castilla. Semejante a una catedral, la iglesia de la Asunción cambió el modelo de planta de cruz latina por el de planta de salón, dando como resultado este grandioso edificio que con su altura, longitud y anchura domina todo el centro de la ciudad. La portada sur, flanqueada por pináculos gótico-flamígeros y con arquivoltas repletas de estatuas de ángeles, es obra del siglo XVI de estructura gótica muy tardía. En su interior, piezas muy interesantes. El retablo barroco, con la imagen de Santa María la Menor, gótica, y el tabernáculo de finales del siglo XIV. Ambos bellísimos, piezas de un valor incalculable, bellísimas. El coro, también del siglo XVIII, pero con la peculiaridad de que está hecho en madera de nogal labrada. Ya no era propio de esa época hacer trabajos así. Tiene 21 sitiales. Y el espectacular órgano representativo de la escuela castellana y que, puesto en funcionamiento, nos transporta a los cielos. Una obra asombrosa, preciosa. Y en una de sus capillas, el grupo de la Adoración de los Reyes, de autor anónimo del siglo, finales del siglo XV, principios del XVI. Es un grupo magnífico, en madera policromada, y ha participado en varias exposiciones de las edades del hombre. Y también ha sido exhibido fuera de España. Es un grupo escultórico muy considerado. Al igual que en Herrera de Pisuerga, en Melgar de Ferramental tenemos la posibilidad de hacer otro viajecito en barco. Y por supuesto, no la hemos desperdiciado. Así que aquí nos tienen a bordo del San Carlos de Abánares, metidos en el Canal de Castilla, intentando dar rienda suelta a nuestra imaginación, atravesando lo que nuestra fantasía nos quiera proponer. En el viaje podemos ver un vídeo que nos informa de la historia del canal. Y el capitán, muy amable, si alguna pregunta se nos ocurre durante el trayecto, nos responderá a ello muy amablemente. Y ya estamos ante el precioso puente de carne calzada. Sí, que como se pueden apreciar todavía los arcenes por donde pasaban las mulas. Estos aquí, ambos. Sí, estos, los dos laterales. Sí. Entonces, habría tráfico en las dos direcciones. Tendríamos aguas arriba, sería por la margen izquierda, y aguas abajo por la margen derecha. Aquí es donde se aprecian perfectamente los arcenes, por donde pasaban las mulas. El Carlos de Abánares navega también por el acueducto sobre el río Valdavia,
una de las obras que merece la pena que nos acerquemos hasta su pie para contemplar in situ la espléndida estructura de esta notable muestra de talento y pericia tan característica del canal. Estos acueductos se construyeron para que el cauce del canal pudiera sortear ríos o barrancos. Este se alza a unos 3,5 metros sobre el río Valdavia. Los ingenieros Carlos Lemor y Antonio de Ulloa, una vez salvadas sus diferencias de criterio, iniciaron la construcción de este acueducto. Las obras tardaron 5 años, pero el resultado ha merecido la pena. Y por encima, ahora, el barquito que nos lleva en un paseo delicioso por las aguas del canal. El embarcadero se encuentra junto a uno de los antiguos almacenes del canal, rehabilitado como albergue. Muy cerca de aquí se levantó el poblado de San Carlos de Abánades. Pero San Carlos de Abánades fue barrido como por el viento de la historia y hoy solo quedan como tímido testimonio de aquel fugaz asentamiento una almenara y una arqueta a la que los vecinos de Abánades han bautizado con el nombre de El Hueso. Y ahora llegaremos, esto sería la recta del Hueso, pasando la curva, y al fondo ya sería media recta, sería ya provincia de Palencia, y al fondo sería Osorno, el pueblecito que se ve es Osorno. Osorno la Mayor se encuentra en un cruce de caminos entre los campos mesetarios y los valles que descienden desde las montañas de la cordillera Cantábrica. Los restos de los primeros pobladores de Osorno se remontan al Paleolítico. En el año 1558, el militar español García Hurtado de Mendoza y Manríquez, gobernador de Chile y virrey del Perú, fundó en la región de los Lagos de Chile una ciudad con el nombre de San Mateo de Osorno. ¿Y que lo hace en memoria de su abuelo o...? Sí, claro. En memoria de su abuelo, que era el conde de Osorno. Y ese personaje histórico tiene una aventura también con Alonso de Ercilla, otro personaje histórico. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, Alonso de Ercilla era un capitán que iba con la tropa de Hurtado de Mendoza. Era poeta, vallisoletano, y tuvo ese desafío a consecuencia de diferentes puntos de vista con los caídos. Uno que había que rematarles y el otro que... Claro. El que quería dar caña era Hurtado de Mendoza. Claro. Y Alonso de Ercilla era más piadoso. ¿Cómo? Y tal reto tuvieron que le condenó a muerte. Y ya iban a sentenciar a guerra civil. Y hasta que intervino una señora, se supone que alguna que tenía amistad con Hurtado de Mendoza, se llamaba Tegualda, y esa me dio y se salvó. Pero Ercilla no perdonó la humillación. Y en su célebre poema, la Araucana, no mencionó a Osorno ni una sola vez. Se las apañó para hacer todo el poema sin que Osorno apareciera nunca. Pues muchas gracias, don Luis, por su testimonio. Se lo agradezco muchísimo. Entre los monumentos que cabe visitar en Osorno, encontramos la iglesia parroquial de estilo gótico, levantada en el siglo XV. Las tropas napoleónicas incendiaron parte de ella y del archivo parroquial. En Osorno se siente gran devoción por la Virgen del Ronte, cuya imagen del siglo XIII se conserva aquí. Cuenta con una extraordinaria pila bautismal románica situada a los pies de la nave de la epístola. Su altar mayor contiene buenas tallas del siglo XVI de Felipe Bigarni. La Casa del Hierro, el edificio más suntuoso de la villa que data del siglo XVII, reconvertido en ayuntamiento del municipio. Todavía conserva un precioso patio porticado y en el chaflán el escudo con los blasones del antiguo linaje que tuvo aquí su morada. Al lado de la obra más importante hidráulica del siglo XVIII, el Canal de Castilla, Castilla va a hacer una obra digna del siglo XXI, una planta de generación eléctrica con biomasa.
Marcos, y en estas tierras de Osorno, ahora con este sol de la tarde, ¿se van a estropear por la fábrica que vais a montar aquí? No, en absoluto. La planta lo que cuida mucho es, por un lado, el impacto visual, y luego, sobre todo, es una planta que desde un punto de vista medioambiental pues tiene efectos muy positivos en el entorno. Y el canal, el agua del canal, tiene su relación con la instalación de la planta aquí también. El agua del canal interviene, y además es uno de los efectos positivos que tiene la tecnología de Eco2, es que es un circuito cerrado de agua y por lo tanto el consumo de agua es mínimo. Luego el impacto para el canal de Castilla es muy reducido, ¿no? Y biomasa, ¿qué se utiliza aquí para la biomasa? La biomasa que utilizamos es la biomasa que no se utiliza para otras cosas, como la ganadería, por ejemplo. Principalmente el suministro o la biomasa que se va a utilizar va a ser la paja de cereal. ¿Y los residuos, tengo entendido, que se pueden utilizar como fertilizantes? Eso es, la paja entra, se quema, calienta el agua y una vez que se ha quemado, la ceniza va a un depósito y el depósito de ceniza se utiliza como fertilizantes. Enhorabuena por vuestro proyecto, que todo vaya muy bien. Esta es la esclusa número 15, una esclusa ovalada a la que los pescadores le llaman la charca. Ya estamos cerca del puente de Cabañas. Antes, a 2 kilómetros de la esclusa, nos encontramos con un bonito acueducto de 3 ojos, el de la Vallarna. Y 1 kilómetro más abajo, el puente de Cabañas ofrece a su derecha una fantástica vista, casi podría uno decir que estratégica, pues desde aquí dominamos de un solo vistazo la localidad de Cabañas de Castilla, con su torre señorial que vigila la llanura. En la misma dirección, un poco más lejos, encontramos también Santillana de Campos, feudo en tiempos del Marqués de las Serranías. En el camino que une el puente de Cabañas y el de Requena de Campos, a donde nos dirigimos para continuar desde allí a Boadilla del Camino, vamos a encontrar varios acueductos y una serie de almenaras. Estas pequeñas casetas guardan los mecanismos de cierre o apertura que permiten la salida del agua a las acequias de riego. Nos llama la atención estos pinos que encontramos en la misma orilla. Son los únicos que veremos a lo largo del recorrido. Requena de Campos es un pequeño municipio de casas de adobe y ladrillo con cierto toque de señorío. Su iglesia, dedicada a San Miguel, es un edificio de una sola nave con planta de cruz latina, cubierta de bóveda de crucero y con retablo renacentista. En un lateral de la plaza, el poeta recientemente fallecido, Ceferino Puebla, tiene la fachada de la que fue su casa decorada con dibujos geométricos de colores. En el camino entre Requena de Campos y Boadilla del Camino, antes de llegar a la esclusa número 16, nos encontramos con la charca de Valdemorco, una laguna en la que podemos observar diversos tipos de aves. Como la mayor parte de los humedales anexos al Canal de Castilla, se creó al encontrarse un arroyo antiguo, un talud que ejerce de barrera y que hace que se acumulen estas aguas que con las décadas de permanencia han generado un entorno de una naturalidad bastante importante para gran cantidad de aves acuáticas, tan emblemáticas como el aguilucho lagunero o la garza imperial. Es una laguna sobre la que se ha trabajado muy duro para conseguir conservar y mejorar ambientalmente dentro del proyecto Life Naturaleza Canal de Castilla, y además supone un entorno a nivel turístico de gran interés en un lugar como Tierra de Campos que bueno, pues carece de arbolado, carece de zonas húmedas y se trata de un entorno más austero.
Tras pasar la esclusa número 16, en el margen derecho del canal, descubrimos esta gran explanada completamente inundada. Un gran paraíso para las aves acuáticas que pueblan esta zona. A 1,5 kilómetros de aquí encontramos el pueblo de Boadilla del Camino. Si tomamos aquel sendero a la izquierda, llegaremos a la villa por una senda bordeada de una espesa vegetación. Boadilla significa pastizal de bueyes y del camino tiene que ver con el Camino de Santiago. Buena, es buena el agua. Este es un sitio mágico. El brazo lo tengo un poquito lesionado y sin embargo he podido mover la rueda y el brazo como si estuviera bueno. Fantástico, ¿no? Y es que efectivamente yo creo que es mágico. Se dan aquí una serie de fuerzas. Hay el Camino de Santiago, pasa justo ahí, el Camino de Santiago. Este manantial que viene desde las montañas, no sabemos de dónde, es una fuente que ya tiene muchísimos años. Tiene un curioso mecanismo. Aquí dentro hay una noria con unos vasitos de acero inoxidable que al mover la rueda van cogiendo el agua, la echan en un recipiente y rebosa por el caño. Y justo aquí, un arroyo que es un hijillo del Canal de Castilla. Nace del agua del Canal de Castilla. Y al fondo, la iglesia, vigilante y protectora. Y un ruido especial del viento en los chorbos. Desde aquí, el Camino de Santiago y el Canal de Castilla comparten ruta hasta Fromista. En la plaza, entre el albergue y la iglesia, se puede ver el pináculo del rollo en el que me encuentro. Este rollo, gótico francés, en piedra labrada, a la entrada de Boadilla del Camino, representa la libertad jurisdiccional de la villa por decreto del rey Enrique IV. Fechado entre los siglos XV y XVI, se asienta sobre un basamento circular de 5 escalones y se remata con un pináculo apiramidado. Señalaba, como otras columnas similares, los límites de territorio entre las diferentes villas y señoríos. Pero también tenía otros menesteres. Aquí se ataban con cadenas a los reos para ser expuestos a la vergüenza pública antes de ser ajusticiados. De aquí viene el nombre de poner en la picota a alguien. Costumbres de otros tiempos. Además del oscuro y postrero pedestal de tantas almas que acabamos de ver, Boadilla nos sorprende con esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico Artístico en 1981. La iglesia fue construida entre los siglos XV y XVI sobre una iglesia anterior, románica o protogótica, de la que todavía quedan algunos restos en la base de la torre actual. El retablo mayor está dedicado a la Virgen. Fechado en 1548, es obra de 3 escultores, Juan de Cambrai, Pedro de Flandes y Mateo Lacrín, aunque de orígenes diversos, todos residían en la Palencia de la época. En la nave dedicada al Evangelio encontramos este retablo del siglo XV que contiene, entre otras tallas, este exeomo, Cristo atado a la columna, de Manuel Álvarez. En la misma nave se encuentra este calvario del siglo XIII llamado Cristo de San Miguel, por haber pertenecido a la iglesia del mismo nombre. El retablo neoclásico de la nave de la epístola está adornado con un relieve de la Virgen María entregando un rosario a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, o dominicos. La pila bautismal, de estilo románico ojival, es del siglo XIII y presenta una serie de runas célticas, esvásticas, rosetas y símbolos solares propios de los canteros constructores de las iglesias medievales y que al parecer fueron el origen
de la Orden de los Caballeros Templarios. Las 12 columnas que rodean la pila implican simbólicamente a los 12 apóstoles, que son, a su vez, soporte de la Iglesia. Fromista es una de las paradas más importantes del recorrido. Durante el dominio visigodo, la villa fue arrasada por los musulmanes. Resurgiendo durante el siglo XI gracias al camino francés hacia Compostela, cuya ruta fija aquí el final de su 6ª etapa. Pues en este enclave tan especial no podía por menos que ocurrirnos algo realmente especial. Encontrar un peregrino japonés, el señor Yoshi. ¿Desde cuándo viene usted a hacer el Camino de Santiago? Esta vez yo empecé a hacer el camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia. Y desde allí continuamos el camino hasta llegar a la Pamplona. Y ahora viene usted desde Alar, viene bordeando todo el canal de Castilla hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Eso es. Me encanta mucho este canal, ¿eh? Es bonito, ¿verdad? El señor Yoshi tiene 73 años. Exacto. Si siguiéramos su ejemplo, sería fantástico. Estaríamos así de joviales, de fuertes. ¿Y qué hace? ¿Usted siente como una llamada espiritual que hace que siga usted viniendo aquí a España a hacer este camino? ¿Motivo? Sí. Mira, es espiritual también. Y yo no católico, sino soy budista. Pero mientras camino, algunas veces muy semejante. Concentración, meditación, ¿no? Y mientras caminamos, encuentro a mí mismo y diálogo con mí mismo, porque atrás nadie, ¿no? Yo solo camino. Pero mira, me ayuda el Señor de arriba, ¿eh? Señor de arriba. Eso es para todos. No solo, eso es para mí, todos. para todos los peregrinos que caminan ruta jacobea. Yo no siento solitario nunca. Pues le deseamos de verdad que tenga usted un feliz recorrido hasta Santiago. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. En el camino nos encontraremos. Muchísimas gracias. Despedimos al señor Yoshi. Estamos al borde de la espectacular esclusa cuádruple de Fromista. Sus 4 balsas ovaladas salvan un desnivel de casi 15 metros. Pero aparte de eso es que este lugar es muy especial. Aquí se produce un interesante cruce de caminos. El cruce de la razón y la fe, el camino de la fe, el camino de Santiago. Y que en España la fe y la razón se crucen y se encuentren sin ser a cristazo limpio, verdaderamente tiene mucho mérito. Y están simbolizados para mí en 2 cosas que, por lo menos histórico-artísticamente, tienen una fuerza increíble. Esas 4 esclusas sucesivas, de la 20 a la 17, son fastuosas y son la razón, la ilustración, lo que con el trabajo y el sentido común puede hacer que el hombre sea dueño de su historia. Y ahí a nuestra derecha está la iglesia de San Martín, que es un alarde del románico, que es el alarde de las edades del hombre siendo el hombre Jesucristo, ¿no? Que es otra cosa. Puede datarse su construcción en el último tercio del siglo XI. Naturalmente ha tenido que sufrir algunos arreglos. A lo largo de los siglos, entre incendios, guerras, algunas de las cosas se deshicieron. Pero ha sido reconstruida, a mi juicio, bien. Sé que hay una polémica grande con esta restauración, pero a mí me parece que bien. Y tal como está en su estado actual, nos permite, yo creo que, disfrutar de la belleza y la armonía del arte románico.
Su construcción fue patrocinada por la reina Doña Mayor de Castilla, viuda de Sancho III de Navarra. San Martín es pequeña. Consta de 3 naves rematadas por ábsides semicirculares. Cuenta con medio centenar de grandes capiteles de temática vegetal, historiada y escenas bíblicas. La expulsión del paraíso, la fábula de la zorra y el cuervo o la adoración de los Reyes Magos son algunos de ellos. Y en el ábside central, una escultura de Santiago en madera policromada del siglo XVI. Y un Cristo de finales del siglo XIII, también de madera. Fromista, porque para mí tiene ese nombre, una resonancia Fromista. Fromista ¿Es romano? Es romano, sí, viene de fromentum, que es grano de trigo, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con toda la historia que estamos hablando, ¿no? De cómo el canal quiere poner en pie en el 18 lo que podía ser el granero de España, ese granero de Castilla, sí. Porque si no se movía el producto, el grano, la harina, etcétera, no servía para nada, ¿no? Que se salta de los marineros, o sea, de aquí, de tierra adentro. Bueno, y es curioso que de muy tierra adentro de Fromista sea San Telmo, que es el patrón de la mar océano, ¿no? Esta es la estatua de Pedro González Telmo. San Telmo, santo patrón de navegantes, evangelizador de las costas gallegas, que con un candil del crucifijo hacía milagros ante la inminencia del naufragio. Entre navegantes se conoce como fuego de San Telmo un extraño fenómeno que se produce en las tormentas en forma de ráfaga de luz sobre los postes metálicos de las embarcaciones. Y en su memoria, la tierra que le vio nacer elabora unos deliciosos dulces. Las rosquillas de San Telmo. Hay que llevárselas de recuerdo. Nunca he tenido afán de proselitismo, pero creo que para todos los españoles, como para los islamistas y musulmanes, el ir a la Meca una vez en la vida, yo creo que venir a Fromista por lo menos una vez en la vida, como el lugar de meditación en este cruce, es una idea, por lo menos una idea muy aconsejable. Fromista cuenta con otras joyas monumentales, como el templo de Santa María del Castillo, con su torre de 3 cuerpos de finales del siglo XVII. Hay referencias documentales desde 1206, aunque el edificio actual corresponde al siglo XVI, en cuyas bóvedas estrelladas, sobre esta preciosa escalera, trabajó Juan de Arce el Joven. O la iglesia parroquial de San Pedro, de estilo gótico. A lo largo de los siglos por aquí han pasado millones de peregrinos. Y en este lugar se han detenido para descansar un poco las piernas, disfrutar de la belleza de este paisaje y seguir el viaje. Nosotros también vamos a continuar con nuestro camino. Todavía tenemos muchas cosas que ver. Al emprender la marcha por este tramo del canal, pasamos por la esclusa 21 y poco después por el acueducto sobre el río Ucieza. Antes de llegar a Calahorra de Rivas, donde termina este ramal del norte, cruzamos varios municipios con importantes monumentos. El primero de ellos es Viña de Campos, localidad de casas solariegas y típica sobriedad castellana, cuya iglesia de piedra y ladrillo, que data del siglo XVI, posee una buena colección de antiguos retablos. Y una reja del siglo XVI que presenta un gran medallón con la efigie de Santiago Peregrino. Este es el ramal del norte, discurriendo por el término municipal de Piña. Aquí había una antigua dársena, que ha sido una pena que se haya abandonado. El sitio, de todos los que hay a lo largo del canal, es de una belleza serena, pacífica, que invita a sentarse aquí. Yo creo que por eso lo han hecho. Antes que yo lo habrá pensado mucha gente, que era un sitio ideal para tener un banco, sentarse y aquí ver cómo pasan las horas, ver esta metáfora del agua corriendo, que es la metáfora de nuestra vida. Ese puente reflejándose en esas aguas. Un sitio ideal, como he dicho antes.
A lo lejos, habiendo pasado ya Piña de Campos, descubrimos otras dos importantes iglesias, ambas góticas. La de San Hipólito el Real, en el municipio de Tamara, iniciada en el siglo XIII, y la de San Juan, que pertenece a la pequeña localidad de Santoyo. Su torre de 5 cuerpos o su portada plateresca nos habla de su elegancia. Es conocida como la noble villana, noble por su señorío y villana por estar situada en esta humilde villa de Labriegos. Y allá al oeste encontramos las dos Amayuelas. Amayuelas de abajo y Amayuelas de arriba, con sus fuentes e iglesias románicas. En la de abajo, la de San Vicente, y en la de arriba, la de Santa Colomba, que data de principios del siglo XIII. Desde este puente, el de Bezana, podemos ver la charca que lleva su nombre, tan solo a 2 kilómetros de Amusco, un pueblo de tierras pardas que fue en su día asentamiento judío. La enorme iglesia de San Pedro, que data del siglo XVI, es conocida en la comarca por el nombre de El Pajarón de Campos, debido precisamente a su monumentalidad. El templo conserva 2 fachadas con relieves esculpidos, una tardorrománica y otra protogótica, que convierten a esta fantástica iglesia en una suerte de bisagra entre 2 tiempos sucesivos. En las afueras del mismo Amusco se halla la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, una muestra de románico entre los siglos XII y XIII increíblemente bien conservada, que alberga varias obras notables. Un púlpito mudéjar, un retablo mayor barroco con la imagen de la Virgen de las Fuentes y varias esculturas góticas. Hemos dejado atrás Amusco y nos situamos en el camino de Sirga del margen derecho del canal. Ante nosotros se abre la laguna de la Toja. Es una de las más grandes que podemos encontrar y es la más profunda de todo este tramo del Canal de Castilla. Porque cuando dices profunda... Estoy hablando de una profundidad considerable, son cerca de unos 10 metros, en su punto más profundo. Sí, sí. Oye, oigo un ruido como si el agua estuviera corriendo. Sí. ¿Qué pasa? Nos encontramos en una de las singularidades que te comento de estos humedales. Esta laguna tiene muchas de ellas. Vierte agua al Canal de Castilla. Es una de las pocas, de las poquísimas, solamente hay 2 o 3 que vierten agua y en este caso, al tener aguas permanentes durante todo el año, es un tributario continuo de este Canal de Castilla. Ajá. Y aquí habrá mucha cantidad de peces y de aves. Sí, ahora la verdad que estamos en una época muy bonita del año, es plena primavera. Los peces están cebados completamente a los insectos, las aves palustres, las aves paseriformes, son las que muy buenas, nos están enriqueciendo la mañana con sus bellos trinos y es un momento de felicidad y de alegría para toda esta comunidad biológica. ¿Alguien se dedica a coger peces aquí o no? Ya no. Históricamente ha sido una actividad muy practicada en esta laguna. Había varias familias de los pueblos cercanos que se dedicaban exclusivamente a la pesca. Llama la atención, pescadores en plena tierra de Campos. Bueno, pero ahora mismo, a mí me llama la atención que queríamos hacer navegable Castilla, hacer un mar dentro de Castilla, menos que haya pescadores. Sí, son cosas curiosas que llaman mucho la atención. Lo que pasa es que ahora, al ser un humedal catalogado, pues está prohibida la pesca en este humedal. Porque luego, Tato, ¿qué cantidad de aves acuáticas hay? Pues nos podemos encontrar un montón de ellas, dependiendo de que sean migratorias, de que sean estivales, sedentarias o simplemente en paso, pues podemos encontrar cerca de 80 o 100 especies de aves, ligadas a zonas acuáticas, a zonas húmedas o no tan ligadas, pero de entornos próximos como los agrícolas o los forestales. Siguiendo la ruta por el camino de Sirga, llegamos a Calahorra de Rivas. Este monumento fue erigido en 1791 como testigo del enlace entre el ramal del norte y el ramal de Campos.
Calahorra es uno de los lugares más bellos y emblemáticos del Canal de Castilla. Su triple esclusa para salvar este enorme desnivel tiene restauradas las compuertas que la habilitan para la navegación. Aquí termina, pues, nuestro viaje por la ruta del ramal del norte del Canal de Castilla.